En los últimos meses, una frase comenzó a circular con fuerza alrededor de Marco Antonio Solís. Ella es la madre de mi hijo. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esas palabras? ¿Fue una confesión inesperada? ¿Una verdad guardada por mucho tiempo? ¿O simplemente una historia que el público aún no conoce por completo? Hoy vamos a mirar con calma cada detalle. Los silencios, las señales, las preguntas que quedaron en el aire y el momento en que todo pareció cambiar. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo habla de fama, también habla de amor, familia y secretos que tarde o temprano salen a la luz. Después de aquella frase, ella es la madre de mi hijo, muchos volvieron a mirar la vida de Marco Antonio Solís con otros ojos. No solo al artista que llenó escenarios, sino al hombre que, durante décadas, aprendió a proteger una parte de su historia lejos de los reflectores. Porque Marco no nació rodeado de cámaras. Nació el 29 de diciembre de 1959, en Ario de Rosales, Michoacán, un lugar pequeño donde la música parecía escucharse más en las calles que en los grandes teatros. Desde los años 70, cuando junto a su familia comenzó a abrirse camino con los Bukis, su voz se convirtió en compañía para millones. Pero mientras el público cantaba Si no te hubiera sido, o Mi eterno amor secreto, detrás del escenario había capítulos que no siempre aparecían en entrevistas. En 1983, Marco Antonio Solís se casó con la cantante Beatriz Adriana, y de esa relación nació su hija Beatriz Adriana Solís. Años después, tras la separación, el artista rehizo su vida con Cristi Salas, con quien se casó en 1993, y formó una familia que muchas veces se mostró unida ante el público. Pero entonces, ¿por qué esa frase llamó tanto la atención? Porque al hablar de la madre de mi hijo, la conversación dejó de girar solo alrededor del cantante famoso y empezó a tocar una zona más silenciosa, la de los vínculos familiares que casi nunca se explican por completo. Según información publicada por medios, Marco Antonio Solís tiene 3 hijas y un hijo. Y sobre Marco Antonio Solís Jr. se ha hablado mucho menos que sobre sus hermanas, algo que durante años alimentó la curiosidad del público. Las señales, vistas ahora con calma, parecían estar ahí. En algunos eventos familiares, en fotografías compartidas en redes, en homenajes donde Marco aparecía rodeado de sus seres queridos, muchos notaban presencias, ausencias y silencios. No eran pruebas de nada oscuro, sino pequeñas piezas de una vida privada cuidadosamente resguardada. Incluso cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 5 de agosto de 2010, en el número 6931 de Hollywood Boulevard, asistió acompañado por su familia, pero sin convertir ese momento en una exposición innecesaria de su intimidad. Por eso, cuando finalmente esa frase salió a la luz, no sonó como una simple confesión, sino como una puerta entreabierta. ¿A quién quería proteger Marco durante tantos meses? ¿A su hijo? ¿A la madre del joven? ¿A su esposa actual? ¿O a la paz de una familia que ha vivido siempre bajo la mirada de millones? Lo interesante no está solo en lo que dijo, sino en lo que eligió no explicar de inmediato. Y ahí comienza la parte más delicada de esta historia. Porque Marco Antonio Solís, conocido como El Buki, ha construido una carrera con canciones sobre el amor, la ausencia y el perdón. Pero su propia vida también parece contener esos mismos temas. Entre Michoacán, México, Los Ángeles y los escenarios de América Latina, su imagen pública fue la de un hombre sereno, espiritual, agradecido. Sin embargo, detrás de esa serenidad, había una pregunta que el público no dejaba de repetir. ¿Por qué guardar tanto tiempo una verdad familiar que tarde o temprano terminaría saliendo a la superficie? La pregunta quedó flotando, y mientras algunos buscaban una respuesta inmediata, otros empezaron a reconstruir el camino con más paciencia. Porque en la vida de Marco Antonio Solís casi nada ha ocurrido de manera ruidosa. Sus grandes cambios, incluso los más importantes, suelen aparecer envueltos en calma. Una canción nueva, una mirada durante una entrevista, una fotografía familiar,
una frase breve pronunciada sin levantar la voz. A mediados de los años 90, cuando dejó atrás la etapa con los Bookies y comenzó su carrera como solista, Marco ya entendía muy bien el peso de cada palabra. Su sitio oficial recuerda que, después de 2 décadas con el grupo, en 1995 abrió un nuevo capítulo artístico y el 24 de julio de 1996 presentó En pleno vuelo, un disco que confirmó que podía caminar solo sin perder a su público. Pero en esa misma época, lejos de los aplausos, también se iba ordenando su vida personal, una vida donde no todo podía explicarse en titulares. Por eso, cuando meses atrás comenzaron a circular preguntas sobre aquella mujer y sobre el hijo del que se hablaba poco, muchos recordaron escenas que antes parecían simples detalles. En presentaciones en México, en encuentros con seguidores en Estados Unidos e incluso en fotografías familiares compartidas en distintos momentos, Marco Antonio Solís aparecía siempre cuidadoso, evitando exponer demasiado a quienes no pertenecían directamente al escenario. No era frialdad, más bien parecía una forma de proteger. Los seguidores más atentos notaron algo curioso. Cada vez que se hablaba de sus hijos, el artista solía mantener un tono respetuoso, breve, casi medido. Hablaba con orgullo, sí, pero sin convertir la intimidad familiar en espectáculo. Y ahí está una de las claves de esta historia. Para un hombre que nació en Ario de Rosales, Michoacán, y que empezó muy joven en la música hasta cofundar los Bookies en 1975, la familia nunca fue solo una imagen pública, era una raíz, algo que no se mostraba completo porque quizá precisamente por eso tenía valor. La frase «ella es la madre de mi hijo» no habría tenido el mismo impacto si viniera de alguien acostumbrado a hablar de todo. Pero viniendo de Marco, sonaba diferente. Sonaba a algo que se había guardado durante mucho tiempo. No necesariamente por vergüenza, sino por prudencia. Y esa prudencia, vista desde fuera, fue confundida por algunos con misterio. Durante meses, los comentarios crecieron. ¿Quién era ella? ¿Por qué no se había dicho antes? ¿Por qué ese hijo permanecía tan lejos del foco mediático? En Los Ángeles, una ciudad que marcó varios momentos importantes de su carrera, esa dualidad se volvió aún más visible. El 5 de agosto de 2010, cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama, ubicada en el 6931 de Hollywood Boulevard, Marco Antonio Solís fue celebrado como una figura fundamental de la música latina. Pero mientras las cámaras captaban sonrisas, abrazos y aplausos, también quedaba claro algo. El artista sabía posar ante el mundo sin entregar por completo su vida privada. Y tal vez por eso el público empezó a leer el pasado de otra manera. Una ausencia en una alfombra roja, un nombre mencionado de forma discreta, una reacción contenida ante una pregunta incómoda. Señales pequeñas que, en su momento, pasaron desapercibidas. Ahora, bajo la luz de esa frase, parecían formar parte de un mapa emocional mucho más complejo. No se trataba solo de saber quién era la mujer. La verdadera tensión estaba en comprender por qué Marco Antonio Solís, después de tantos años cantándole al amor perdido, al arrepentimiento y a las heridas silenciosas, parecía estar enfrentándose a una verdad íntima con la misma delicadeza con la que escribió muchas de sus canciones. Porque en su universo, las confesiones no siempre llegan como gritos. A veces llegan como una frase corta, dicha en el momento justo, capaz de cambiar la forma en que todos miran una historia. Y mientras sus seguidores seguían uniendo piezas entre Michoacán, Ciudad de México y Los Ángeles, otra pregunta comenzó a crecer con más fuerza. Si aquella mujer fue protegida durante tanto tiempo del ruido mediático, ¿qué ocurrió finalmente para que Marco decidiera nombrarla, reconocer su lugar y aceptar públicamente que ella formaba parte de una historia que no podía seguir permaneciendo en silencio? En ese punto, la historia debía mirarse con mucho cuidado, porque alrededor de Marco Antonio Solís no solo existe la figura del cantante que llena auditorios, sino también la del hombre que ha preferido dejar ciertos capítulos familiares fuera del ruido público. Y ahí, precisamente, la frase «ella es la madre de mi hijo»
comenzó a pesar más de lo que parecía. No porque explicara todo, sino porque tocaba el único nombre que durante años había permanecido casi en penumbra: Marco Antonio Solís Jr. Mientras sus hijas Beatriz, Allison y Marla han sido mencionadas con más frecuencia en notas de entretenimiento, fotografías familiares y proyectos ligados a la música, el hijo varón del Buki ha aparecido en los medios de una forma mucho más discreta. Algunos reportes señalan que vive en Cancún, Quintana Roo, y que no ha mostrado interés en seguir una carrera artística como la de su padre. También se ha repetido un dato que aumentó la curiosidad. La identidad de su madre no ha sido ampliamente revelada en medios públicos. Por eso, cuando la conversación volvió a girar alrededor de esa mujer, muchos seguidores sintieron que no estaban frente a una simple anécdota, sino ante una pieza que faltaba en el mapa familiar del cantante. En los años 80, Marco vivió una etapa muy visible junto a Beatriz Adriana. Se casaron en 1983 y se separaron en 1987. Y de esa relación nació Beatriz Adriana Solís. Más tarde, en 1993, llegó su matrimonio con Cristi Salas, con quien formó una familia más expuesta públicamente, y tuvo a sus hijas Marla y Allison. Pero entre esos años, entre giras, grabaciones, compromisos de televisión y viajes constantes por México, Estados Unidos y América Latina, había un espacio que nunca fue narrado con la misma claridad. Y ese espacio es el que ahora despierta más preguntas. ¿Qué ocurrió realmente en esa etapa de transición? ¿Por qué el nombre de Marco Antonio Solís Jr. apareció siempre con tanta discreción? ¿Fue una decisión familiar, una protección consciente, o simplemente el resultado de una vida privada que el cantante nunca quiso convertir en tema de espectáculo? Las señales, vistas desde hoy, adquieren otro significado. En entrevistas, Marco solía hablar de la familia con palabras cálidas, pero sin entrar en detalles que pudieran incomodar a terceros. En redes sociales, los momentos compartidos solían mostrar afecto, celebración y orgullo, pero no necesariamente todas las piezas de la historia. Incluso cuando los medios repasaban su trayectoria, se detenían con más facilidad en sus matrimonios conocidos, en sus hijas cantantes y en su larga relación con Cristi, dejando a su hijo varón en un margen silencioso. Y tal vez ahí está el verdadero centro del relato. No en una frase lanzada para provocar escándalo, sino en el silencio que la rodeó durante años. Porque Marco Antonio Solís aprendió desde muy joven que la fama puede bendecir una carrera, pero también puede invadir lo más íntimo. Desde Ario de Rosales, Michoacán, hasta los escenarios internacionales, su vida fue creciendo frente a millones de personas. Sin embargo, su manera de cuidar a los suyos siempre pareció ir en dirección contraria al espectáculo. Menos explicación, menos exposición, menos ruido. Cuando algunos medios recordaron que el propio Marco Antonio Solís Jr. habría hablado con respeto de su padre, describiéndolo como alguien comprensivo, espiritual y dispuesto a apoyarlo en sus decisiones, la historia tomó un matiz distinto. Ya no se trataba solo de descubrir quién era la madre, sino de entender qué tipo de relación se había construido lejos de los flashes. Y entonces la pregunta cambió. Ya no era únicamente ¿quién es ella? La pregunta más profunda era ¿por qué ahora? ¿Qué tuvo que pasar para que una frase tan breve abriera una conversación tan larga? Quizá porque después de décadas cantando sobre amores secretos, despedidas y heridas que no siempre se ven, Marco Antonio Solís parecía estar frente a una verdad familiar que el público apenas empezaba a mirar con otros ojos. Para entender por qué aquella frase estremeció tanto al público, también hay que volver al momento en que Marco Antonio Solís dejó de ser solo un joven michoacano con una guitarra y se convirtió en una voz reconocida en todo México. Porque antes de los grandes escenarios, antes de los premios y antes de que su vida privada fuera observada con lupa, hubo noches largas de carretera, estudios pequeños, programas de televisión y canciones que empezaron a sonar de boca en boca. En 1975, junto a su primo Joel Solís, Marco dio forma a Los Bukis, una agrupación que poco a poco encontró su lugar en la música popular mexicana. Al principio no todo fue inmediato.
Había que tocar puertas, convencer a productores, viajar con poco descanso y presentarse ante públicos que todavía no sabían que estaban viendo nacer a una de las historias más importantes de la música romántica latina. Con el tiempo, su voz dulce, su manera de escribir sobre el amor y esa melancolía tan reconocible comenzaron a marcar diferencia. El verdadero ascenso no llegó como un relámpago, sino como una marea lenta. A finales de los años 70 y durante los años 80, canciones de los Bukis empezaron a instalarse en la vida cotidiana de millones de personas. En radios de provincia, fiestas familiares, autobuses, mercados y casas donde alguien siempre tenía una historia de amor que recordar. Marco no solo cantaba, componía como si conociera de cerca las heridas de quienes lo escuchaban. Esa fue una de las primeras señales de su éxito. El público no lo miraba como una estrella lejana, sino como alguien que decía en voz alta lo que muchos callaban. Mientras tanto, detrás de esa fama creciente, el hombre aprendía a separar dos mundos. En el escenario, era el artista que levantaba aplausos. Fuera de él, era alguien que medía sus palabras, que cuidaba lo suyo, que parecía entender desde temprano que una carrera tan grande también podía convertir cualquier detalle íntimo en noticia. Y esa forma de ser, reservada y prudente, se fue haciendo más evidente a medida que su nombre crecía. Después de casi 2 décadas con los Bukis, llegó un giro decisivo. En 1996, Marco Antonio Solís presentó En pleno vuelo, su primer álbum como solista. El título parecía escrito para ese momento. Un hombre que dejaba atrás una etapa gigantesca y se atrevía a comenzar otra sin esconder el temor ni la esperanza. Aquel disco no solo confirmó que podía sostenerse sin el grupo, también demostró que su público estaba dispuesto a seguirlo en una nueva vida artística. Desde entonces, su imagen cambió. Ya no era únicamente el líder de una agrupación querida, era el Buki, convertido en figura internacional. Sus conciertos reunían a distintas generaciones. Padres que lo habían escuchado desde jóvenes, hijos que heredaron sus canciones y parejas que encontraban en sus letras una manera de hablar de lo que no sabían decir. En México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, su nombre empezó a representar algo más que éxito comercial. Representaba memoria sentimental. Pero con la fama también llegaron los silencios más visibles. En entrevistas, Marco podía hablar de disciplina, gratitud y música con serenidad. Sin embargo, cuando las preguntas rozaban su intimidad, volvía esa pausa característica, esa manera de responder sin entregar demasiado. Hoy, al mirar atrás, muchos interpretan esos gestos como señales antiguas de una historia familiar que él nunca quiso convertir en espectáculo. En 2010, cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 6931 de Hollywood Boulevard, la escena resumió décadas de esfuerzo. Un niño de Michoacán había llegado a uno de los lugares simbólicos de la industria musical. Las cámaras captaron el reconocimiento, los aplausos y la emoción del público latino. Pero incluso allí, en medio de un honor tan grande, Marco conservó esa misma imagen contenida. Agradecido, sonriente, pero siempre cuidadoso con aquello que pertenecía a su vida privada. Años después, en 2022, la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año, reconociendo una carrera de más de 4 décadas y su influencia como cantante, compositor y productor. Ese homenaje confirmó que su éxito ya no dependía de una moda ni de una canción. Era parte de la historia musical de América Latina. Y por eso la confesión sobre la madre de mi hijo tuvo un eco tan profundo. No venía de un artista recién llegado, sino de un hombre que había construido su leyenda con paciencia, que había aprendido a sobrevivir al aplauso y al rumor, y que ahora parecía abrir una pequeña rendija hacia una parte de su vida que durante años había permanecido detrás del telón. Y para comprender por qué Marco Antonio Solís aprendió a guardar tanto ciertas partes de su vida, hay que regresar mucho antes de los grandes auditorios, antes de los Bukis, antes de los reconocimientos internacionales y antes de que una frase como
Ella es la madre de mi hijo. Pudiera convertirse en tema de conversación. Hay que volver a Ario de Rosales, Michoacán, donde nació el 29 de diciembre de 1959, en un México más sencillo, más lento, donde los sueños no se anunciaban con reflectores, sino con paciencia, trabajo y silencio. Aquel niño no creció en el centro de la industria musical ni cerca de los grandes estudios. Creció en un entorno donde la vida cotidiana tenía otro ritmo. Las calles pequeñas, las reuniones familiares, las voces de la gente del pueblo, las celebraciones religiosas, las canciones que sonaban en casas humildes y en radios encendidas como compañía. No hay necesidad de inventar una tragedia para entender su origen. Basta con imaginar lo que significaba para un niño de provincia, mirar más allá del horizonte y sentir que la música podía abrirle una puerta que, para otros, parecía demasiado lejana. Desde muy pequeño, Marco mostró una inclinación que no parecía pasajera. Las biografías públicas señalan que comenzó a cantar siendo apenas un niño, acompañado por su primo Joel Solís, en una etapa temprana que más tarde sería recordada como el inicio de los hermanitos Solís. En su sitio oficial se menciona que su carrera musical comenzó en 1970, cuando formó con Joel aquel primer grupo que después evolucionaría hasta convertirse en el universo de los Bukis. Pero detrás de ese dato, hay una imagen mucho más fuerte. Un niño que, mientras otros jugaban sin pensar en el futuro, ya estaba aprendiendo a pararse frente a la gente, a controlar los nervios, a escuchar la reacción del público. Cada presentación pequeña era una escuela. Cada aplauso, por modesto que fuera, le enseñaba algo. Cada error también. Y quizá ahí empezó a formarse ese carácter reservado que años después sería tan evidente. Marco aprendió pronto que no todo se explica, que a veces el talento habla más que las palabras. En aquellos primeros años, el camino no era cómodo. No existían las redes sociales, ni plataformas digitales, ni una manera rápida de hacerse conocido. Para que una voz llegara lejos, había que viajar, tocar puertas, esperar oportunidades y aceptar rechazos. Los jóvenes artistas de esa época dependían de programas de televisión, estaciones de radio, contactos con disqueras y presentaciones en vivo. Por eso, cuando Marco y Joel comenzaron a moverse dentro de ese mundo, no solo estaban persiguiendo un sueño, estaban entrando en una vida de disciplina antes de tener edad para entender completamente el precio de la fama. Hay un detalle que, visto hoy, parece casi una señal escondida. La palabra Buki, según la explicación difundida en la historia oficial del artista, está relacionada con niños en lengua yaqui. Ese nombre, que después sería conocido en toda América Latina, conservaba algo de aquel origen. Dos muchachos intentando hacerse escuchar, llevando en la voz una inocencia que con el tiempo se convertiría en nostalgia. Mientras el mundo aún no sabía quién era Marco Antonio Solís, él ya estaba aprendiendo una lección que lo acompañaría toda la vida. La música podía acercarlo a millones, pero también podía quitarle tranquilidad. Desde niño, entendió que estar frente al público significaba mostrar una parte de sí mismo y guardar otra. Tal vez por eso, décadas después, cuando su vida familiar comenzó a ser observada con tanta curiosidad, su reacción no fue abrirlo todo de golpe, sino medir cada palabra, como quien sabe que una confesión puede tocar no solo su nombre, sino también la vida de personas que nunca pidieron estar bajo los reflectores. Y así, entre la tierra michoacana, las primeras canciones y la compañía de Joel, se fue formando el joven que más tarde escribiría sobre amores imposibles, despedidas, culpas y silencios. Antes de cantar para multitudes, Marco ya conocía el peso de esperar. Antes de convertirse en el Buki, ya sabía que algunas historias necesitan tiempo para ser contadas, y quizá por eso, cuando años después pronunció aquella frase sobre la madre de su hijo, muchos sintieron que no estaban escuchando una noticia aislada, sino el eco de una vida entera construida entre la música, la reserva y las verdades dichas solo cuando el corazón ya no puede seguir callando. Aún así,
Cuando se habla de la vida personal de Marco Antonio Solís, conviene caminar despacio, porque cada nombre pertenece a una historia real, no a un simple capítulo de entretenimiento. Detrás del artista que el público conoce como el Buki, estuvo primero una familia numerosa, marcada por la música, la fe y la disciplina. Según la biografía publicada en el sitio de los Bukis, Marco fue el quinto de 7 hijos de María Elena Sosa Hernández y Antonio Solís Marroquín, y de su padre heredó ese primer gusto por la música que después se convertiría en destino. En Ario de Rosales, Michoacán, la figura de su padre aparece como una presencia silenciosa pero decisiva. Algunos relatos públicos cuentan que Antonio Solís también soñó alguna vez con cantar, aunque no llegó a construir una carrera como la de su hijo. Tal vez por eso, cuando Marco empezó a mostrar talento desde niño, aquel apoyo familiar tuvo un peso especial. No era solo el entusiasmo de un padre orgulloso, era también la emoción de ver en el hijo una posibilidad que la vida no le había permitido completar a él. De su madre, María Elena, se habla menos en los titulares, y justamente ese silencio ayuda a entender algo del carácter del cantante. En muchas familias mexicanas de aquella generación, la madre era el centro que sostenía la casa sin buscar protagonismo. Marco creció en ese ambiente. Muchos hermanos, una vida de pueblo, valores religiosos y una sensibilidad musical que se fue formando entre ferias, fiestas patronales y reuniones familiares. Antes de aprender a manejar la fama, aprendió a mirar la familia como un refugio. Con los años, esa idea de refugio se volvió más importante. Marco Antonio Solís conoció el amor, el matrimonio, la separación y la reconstrucción de una vida sentimental bajo la mirada del público. Su primer matrimonio con la cantante Beatriz Adriana, celebrado en 1983 y terminado años después, dejó una hija, Beatriz Solís, quien también se vinculó al mundo artístico. Más tarde, en 1993, Marco inició una etapa distinta al casarse con Cristi Salas, con quien construyó una relación que ha sido vista durante décadas como una de las más estables del espectáculo latino. Cristi no fue solo la esposa que aparecía en fotografías familiares. También fue, en muchos momentos, una compañera de vida dentro y fuera del ambiente musical. En 2024, varios medios recordaron que la pareja celebró 31 años de matrimonio, una cifra poco común en un mundo donde las giras, la distancia y la presión pública suelen desgastar incluso los vínculos más sólidos. De esa unión nacieron Marla y Alison Solís, 2 hijas que han heredado la cercanía con la música y que han acompañado a su padre en escenarios y momentos públicos. Pero la familia de Marco no se resume solo en las imágenes más conocidas. Las notas biográficas suelen mencionar que el cantante tiene 4 hijos, aunque no todos han vivido la misma exposición mediática. Ahí vuelve a aparecer el nombre que despertó tanta curiosidad: su hijo varón, mencionado con mucha más discreción que sus hermanas. Y es precisamente en ese espacio reservado donde la frase «ella es la madre de mi hijo» adquiere otro tono. No suena a espectáculo, sino a reconocimiento. No parece buscar aplausos, sino ordenar una parte de la memoria familiar que durante mucho tiempo quedó fuera del primer plano. Visto así, cada etapa de su vida personal parece tener una misma línea invisible: proteger lo íntimo. Lo hizo con sus padres, de quienes rara vez habló como materia de espectáculo. Lo hizo con sus matrimonios, evitando convertir cada diferencia en noticia. Y lo hizo con sus hijos, permitiendo que algunos eligieran la música y otros una vida más apartada de las cámaras. Incluso cuando sus hijas Marla y Alison han cantado junto a él, el mensaje que queda no es el de una dinastía forzada, sino el de una familia que se acerca al escenario solo cuando lo siente natural. En una entrevista con Los Angeles Times, Alison resumió esa educación diciendo que su padre nunca les impuso la música, sino que les permitió disfrutarla a su propio ritmo. Y al mirar esta historia con el corazón más tranquilo, tal vez lo más importante no sea juzgar a Marco Antonio Solís, sino entenderlo como ser humano. Detrás de cada canción que nos acompañó en una despedida, en un amor imposible o en una noche de nostalgia,
también hay un hombre que ha vivido alegrías, pérdidas, decisiones difíciles y silencios que quizás solo él y su familia conocen por completo. Por eso, antes de señalar, vale la pena detenernos y recordar que la fama no convierte a nadie en una persona sin heridas. Al contrario, muchas veces obliga a sonreír cuando por dentro hay dudas, cansancio o momentos que necesitan tiempo para sanar. Marco Antonio Solís nos ha regalado décadas de música, palabras que tocaron el alma de millones, y una forma de cantar que hizo sentir acompañados a quienes estaban solos. Si esta historia te hizo pensar en el valor de la familia, en los secretos que a veces se guardan para proteger a otros, o en la importancia de mirar con más compasión la vida de quienes admiramos, déjanos tu opinión con respeto en los comentarios. ¿Crees que algunas verdades personales deben contarse solo cuando el corazón está preparado? Apoya este video con un like, compártelo con alguien que también haya crecido escuchando las canciones de El Buki, y suscríbete al canal para seguir descubriendo historias humanas, profundas y contadas con respeto. Porque detrás de cada artista hay una vida real. Y detrás de cada silencio muchas veces hay una razón que merece ser comprendida.